Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Me complace darle la bienvenida al seminario web de hoy. La colaboración es clave, comunicándote con tu equipo médico sobre las medicinas tradicionales y naturales, presentado en celebración del mes de concientización sobre lupus. Mi nombre es Priscila Calvache y soy la directora de los programas de trabajo social en el Hospital de Cirugía Especial y hoy estoy emocionada de colaborar con Lungs for Lupus y darles las bienvenidas a todos a esta importante presentación. Hoy me acompaña mi estimada colega Estela Mata, que es fundadora de Lungs for Lupus, y Estela se unirá a nosotros para dirigir el segmento de preguntas y respuestas al finalizar las presentaciones. Pero antes de comenzar, me gustaría repasar algunas reglas breves. Los participantes estarán silenciados durante la presentación, pero los invitamos a participar compartiendo sus comentarios y preguntas a través del chat. Por último, me gustaría presentar nuestra evaluación del programa. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y realmente nos ayudan a mejorar y informar futuros programas. Y nos ayudan y el enlace a la encuesta será compartido en el chat y le pedimos amablemente que completen esta breve encuesta al finalizar el programa de hoy. Ahora tengo el gusto de presentar a nuestros invitados especiales de esta noche. La doctora Irene Blanco es profesora en el Departamento de Medicina, Reumatología y directora de los servicios clínicos de lupus, además de codirectora del servicio de consulta en ética de la investigación clínica que forma parte del Instituto de Ciencias Clínicas y Translacionales de la Universidad Northwestern. Sus intereses de investigación se centran en mejorar los resultados de los pacientes y abordar las disparidades en salud, incluyendo los determinantes sociales adversos de la salud en el campo de la reumatología, particularmente en el lupus. Juana Mata es supervisora, trabajadora social y cofundadora de Looms for Lupus. Está comprometida a traer conciencia del lupus y el apoyo a pacientes a nivel local, estatal y federal. Trabaja para reducir las disparidades de salud y mejorar el acceso a recursos para quienes viven con lupus y condiciones sobrepuestas. Como facilitadora de grupos de apoyo bilingües, brinda orientación y empoderamiento a pacientes y sus familias y además aboga activamente por pólizas de salud y promueve la investigación y educación sobre lupus. Ahora me complace darle la bienvenida a la doctora Blanco. Bienvenidos, doctora Blanco. Gracias. Ok, y muchísimas gracias por invitarme a dar esta presentación. Voy a ver si bien puedo compartir los diapositivos. Ok, perfecto. Ya. Entonces, como ustedes saben, me llamo Irene Blanco y soy reumatóloga en Northwestern y me agrada mucho que podamos discutir este tema porque el uso de medicinas complementarias y alternativas es bien común en reumatología y hay medicinas que sí han mostrado alguna un poco de eficaz, de ser eficaz para el lupus, hay otras que no, entonces, cómo decidir qué utilizar, qué no utilizar, pero no es solamente medicinas, hay también otras prácticas que uno puede pensar, integrar en su ritmo de vida para ver si eso le ayuda con manejar su enfermedad. Entonces, aquí todos sabemos, pero para los que están oyendo que tal vez que no sepan muy bien qué mismo es lo que es el lupus, es una enfermedad autoinmune donde uno tiene una pérdida de tolerancia del sistema inmunológico al cuerpo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Normalmente nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico debería atacar infecciones, ¿no? Entonces, una bacteria, un virus en lupus en vez de atacar solo infecciones, empieza a atacar a uno mismo. Y aunque hay ciertos genes que son mucho más probables de ocurrir en pacientes con lupus, no es que sea como una enfermedad completamente genética. Entonces, hay genes de que controlan el sistema inmunológico que están bien involucrados, pero esos genes tienen que ser
eh, activados con alguna presencia de algo en el ambiente que lo activa, como por ejemplo el sol, que tiende a activar bastante al lupus. El lupus tiene mucho mayor prevalencia en poblaciones no blancas, entonces sí se ve alto riesgo de lupus en, por ejemplo, la población hispana, y también el lupus es mucho más frecuente en áreas de menores recursos socioeconómicos. Entonces, ¿a quién les da lupus? Nosotros sabemos que esta enfermedad es mucho más común en mujeres que en hombres. Es de 9 a 12 veces más común en mujeres, pero en la niñez y niños también, niños y niñas también pueden desarrollar lupus. Es más bien como de 2 a 1, entonces 2 veces más en niñas que en niños. Entonces, eso dice que hay el elemento del estrógeno proporciona un riesgo mucho más alto que no solo una persona desarrolle lupus, pero también que el lupus esté mucho más activo, porque nosotros vemos que cuando está más activo el lupus es de entre las edades de 15 a 45 años. Eso no quiere decir que un niño menos de 15 años no pueda desarrollar lupus, sí se puede hacer. Sí, también hay personas que después de la menopausia o ya en la vejez siguen teniendo bastante actividad de lupus. Entonces no es absoluto que después de cierta edad que el lupus se va a callar por completo. Y pueden pensar que como es una enfermedad genética, siempre hay el miedo de que un padre, una madre pueda pasar la enfermedad a un hijo o una hija. De que eso pase es un riesgo de un 10 a 15%, pero lo que normalmente vemos es varias enfermedades autoinmunes en la familia. Entonces, si un paciente tiene lupus, tal vez que tenga una prima con vitiligo, un primo con psoriasis, otra, la mamá tal vez que tuvo artritis reumatoide. Entonces, no es por completo que si si una mamá tiene lupus, de automáticamente sus hijos vayan a tener lupus, pero sí están dispuestos a desarrollar alguna enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del lupus? De hecho, lupus puede atacar a cualquier órgano que esté en el cuerpo, desde la piel, neurológicamente, el cerebro, la cuerda espinal, también los nervios del ferífico, la piel, llagas, úlceras en la boca, la nariz, puede desarrollar inflamación alrededor del corazón y de los pulmones. Lupus puede afectar a los riñones, puede afectar a las articulaciones, a uno les puede dar fiebres, ronchas, coágulos. Entonces sí es una enfermedad que puede ser devastadora. Entonces es súper importante ser bien agresivos en tratar el lupus y tratar de manejar el lupus para que el paciente no desarrolle daños permanentes a causa de la enfermedad. Ahorita, cuando yo empecé a entrenar en mi entrenamiento de reumatología, no habían muchas medicinas para el lupus. Benlysta todavía no existía, Safnelo no existía, ni siquiera se estaba utilizando una medicina que se usa bien frecuentemente ahorita, algo que se llama micofenolate o Cellcept. Eso recién se empezaba a utilizar para pacientes eh, con lupus al riñón, pero ya como utilizarlo para el lupus entero todavía no se utilizaba. Entonces, ahorita 90% de pacientes sobreviven 5 años después del diagnóstico, pero desafortunadamente 20% después de 10 años fallecen a causa del lupus. Entonces, aunque 80 sobreviven, 20% sí es bastante. Entonces, aunque tenemos medicinas
y todavía esta es una enfermedad bien difícil de tratar porque hay algunas medicinas que ayudan, por ejemplo, para el riñón y ayudan muy bien para el riñón, pero no necesariamente ayudan para las otras manifestaciones que pueden causar el lupus. Hay medicinas que ayudan bastante para la artritis del lupus, pero no necesariamente le va a ayudar a si tiene involucrado el cerebro, la cuerda espinal o los riñones. Entonces, creo que eso es parte de la cual a pacientes les interesa bastante como medicinas complementarias o alternativas porque no es que uno puede tomar una medicina y controlar todo, ¿no? Entonces son bastantes medicinas, tienden a ser regímenes bien complicados en el lupus, entonces todos buscamos una manera de poder manejar eh, de una manera bien complementaria toda la enfermedad. Eh, la enfermedad renal, entonces, de los riñones causa el peor pronóstico en lupus en pacientes afroamericanos, afrocaribeños, latinos y personas con ascendencia indígena. La enfermedad tiende a ser mucho más severa y resistente al tratamiento y pueden pensar que existen como dos etapas de mortalidad distintas en esta enfermedad. Eh, Cuando las personas fallecen temprano, suele ser a causa del lupus o las infecciones que pueden desarrollar a causa de las medicinas que le estamos dando. Porque estamos tratando de bajar el sistema autoinmune, entonces el sistema inmune. Cómo ese sistema inmune le está atacando a una misma o a uno mismo, queremos que se calme un poco, pero eso le pone a riesgo de que ese sistema no esté atacando las bacterias y los virus y todas las infecciones que que estamos expuestos todos, ¿no? Todo el día. Entonces sí hay alto riesgo, especialmente cuando se están usando medicinas potentes, desarrollar infecciones. Pero al pasar de los años, ya ese riesgo baja. El lupus, ojalá que ya se ha calmado un poco, pero lo que vemos después de unos 10, 15, 20 años con lupus, que las personas que fallecen en esos entonces suelen a fallecer a causa de la enfermedad cardiovascular, de vez en cuando actividad del lupus o complicaciones que se hayan desarrollado a causa del lupus. Entonces, complicaciones de la enfermedad del riñón, complicaciones tromboembólicas, entonces ataque al corazón, ataque, derrame cerebral. Ustedes ven esto y van a reconocer bastantes de las medicinas acá. Esto es lo que la Asociación Europea de Reumatología recomiendan para tratar el lupus, que que se incorpora y es bien parecido a lo que se usa aquí en los Estados Unidos también. Entonces, todo mundo se recomienda que todo mundo eso sí, si tienen alergia no, pero que todo el mundo utilice hydroxychloroquine o el Plaquenil. Eso es una medicina que puede prevenir que desarrolle daños permanentes y puede ayudar en evitar hospitalizaciones a causa del lupus, también esteroides. Las esteroides es si es que se necesitan y por bien corto plazo y tratar de llegar a menos de 5 miligramos por día lo más pronto posible. Entonces, yo siempre digo que las esteroides para nosotros es una un puente para llegar a las medicinas que sí van a ser mucho más eficaz en controlar los síntomas del lupus. Entonces, al Plaquenil se suele añadir otras medicinas y depende de qué manifestaciones tenga el paciente. Si son no sean bien agudos, bien ligeros, podemos utilizar tal vez solo Plaquenil.
Para ciertos pacientes que tienen bastante artritis, solemos utilizar algo como methotrexate o Benlysta o Safnelo o anifrolumab, eso es lo que quiere significar Ani. Usamos bastante el azathioprine y el micofenolate cuando las personas tienen enfermedad más severa, moderada o severa. Y también utilizamos combinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en personas con, con lupus en el riñón, se suele utilizar o micofenolate más Benlysta o micofenolate más una medicina que se llama otacrolimus o voclosporin para tratar de controlar la inflamación del riñón. Cuando el lupus es bien, bien, bien severa o las personas no han respondido a estas medicinas, podemos utilizar medicinas como cyclophosphamide o rituximab. Esas son medicinas que suelen ser más potentes, pero hay otras medicinas que ahorita se están tratando para el lupus y estamos investigando para el lupus. Eso sí, pero aunque hay medicinas para tratar el lupus, siempre también se, ay, me trabé. Se les pide a los pacientes que se protegen del sol, hagan ejercicio, que no fuman, que coman una dieta balanceada, vacunas, etcétera, para prevenir también alguna enfermedad cardíaca en los pacientes y también para prevenir que el sol haga que el lupus se haga mucho más activo. Y de hecho vamos a hablar de algunos de estos eh, com- formas de cuidarse que pueden dar bastante complemento a las medicinas que uno usa para el lupus. ¿Mm? Ya. Entonces, para la nefritis lúpica o el lupus en el riñón, es más o menos como yo ya les expliqué, se usa Plaquenil para todo el mundo, entonces los esteroides solo para calmar la inflamación hasta que no empiece a las otras medicinas a funcionar, porque demoran unas semanas en funcionar. eh, y ayudar a calmar la inflamación. Eh, sol- Se suele utilizar micofenolate para todos los pacientes con problemas con lupus en el riñón, pero de vez en cuando tal vez que usemos cyclophosphamide cuando hay bastante inflamación, pero siempre tratamos de cambiar los pacientes de cyclophosphamide a micofenolate porque el cyclophosphamide después de, en largo plazo puede tener bastantes efectos secundarios. Y siempre ahora se recomienda utilizar desde el principio, si una persona tiene nefritis lúpica, micofenolate con Benlysta o micofenolate con voclosporin. Pero eso no dice que no podemos pensar en medicinas complementarias y alternativas para añadir y reforzar todos esos tratamientos que vamos a utilizar. Entonces, yo siempre tomo la perspectiva de que quiero que mis pacientes se sientan mejor, quiero que físicamente, espiritualmente, se sientan mejor y las medicinas no necesariamente lo van a hacer todo, ¿no? Entonces, hay otras modalidades, hay otras cosas y prácticas que uno puede hacer a ver si eso le ayuda a sentirse mejor. Entonces, cuando pensamos en medicinas complementarias y alternativas, podemos pensar en las que son que hay cierta eficaz biológicamente que lo podemos ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ciertos suplementos que hayan sido eficaces para el lupus, vamos a hablar de eso hoy, ciertas dietas, pero también hay manipulaciones y terapias al cuerpo que podemos pensar, ¿no? Entonces, terapias como terapia física, acupuntura, etcétera. Hay esas intervenciones que son como terapia de cuerpo y mente, como yoga, tai chi, y también hay otras.
otras terapias como Reiki, que es terapia como de energía, que uno puede pensar también. Y vamos, les voy a dar solo un ejemplo de cosas que ya se han estudiado en lupus para que piensan cómo puede usted tal vez añadir estas prácticas a lo que usted está utilizando ahorita para tratar su lupus. Entonces, ¿por qué son populares los tratamientos? Y creo que lo he mencionado un poco, que es, personas buscan tratar no solo las manifestaciones físicas, también buscan como un contexto nutricional, emocional, social, espiritual, de cómo manejar su enfermedad. Hay técnicas corporales y mente y cuerpo como la yoga que son bien acogedoras y pueden reducir bastante el estrés. También son cosas que se pueden conseguir sin receta. Entonces, de vez en cuando las pacientes dicen, bueno, lo voy a tratar por un corto plazo a ver si me ayuda y si no, no, lo dejo y si sí, sí, perfecto. Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos de modalidades complementarias que uno puede utilizar en reumatología? Entonces, puede pensar en acupuntura, uso de plantas medicinales, suplementos dietéticos, terapias manuales, meditación, yoga, tai chi y tal vez dietas específicas. Entonces, cuando se habla de terapias de cuerpo y mente, los ejemplos que más se han analizado en el lupus han sido yoga, tai chi y meditación. Especialmente yoga y tai chi requieren movimientos bien intencionales, ¿no? Entonces no es solo levantar pesas o solo ir a correr, etcétera. Y porque requieren movimientos bien intencionales, requieren un poquito de técnica, pero suelen hacer de muy bajo impacto a las coyunturas. Entonces, suelen de hecho hacer bien prácticos para personas que tengan alguna discapacidad de las articulaciones, porque el yoga, por ejemplo, se puede hacer hasta sentado. Pero también hay como técnicas de respiración y concentración mental que puede ayudar no solo al bienestar físico, pero al bienestar mental también. Son prácticas seguras para los pacientes con lupus, especialmente porque son de bien bajo impacto. Entonces, aunque tenga tal vez pericarditis, miocarditis o tenga problemas ha tenido historia de ataque al corazón, como son de bajo impacto y no suelen a poner demasiado estrés a las coyunturas, bastantes de nuestros pacientes pueden participar. Y especialmente Tai Chi y Yoga han demostrado, no con calidad de evidencia bien alta, pero sí hay varios estudios que muestran que pueden dar mejoría en la calidad de vida, especialmente la fatiga que uno siente a causa del lupus, el estado de ánimo y la función física. Pero en general el ejercicio va a ayudar bastante a lupus. Entonces, hay programas estructurados que uno puede buscar por la internet, por YouTube, que con programas estructurados de entrenamiento, personas con lupus pueden mejorar su sistema cardiovascular, la fuerza muscular y la función física, que nosotros sabemos es bien importante en nuestros pacientes. El ejercicio en general se asocia con reducciones en fatiga, en una reducción de síntomas depresivos. Tengo que cambiar eso. Mejor calidad de vida relacionada a la salud y mejor funcionamiento físico. Y si uno se siente bien débil o discapacitado, de hecho la fisioterapia o la terapia física puede ayudar bastante en mejorar el desacondocimiento de los músculos a causa de hospitalizaciones o el uso crónico de esteroides. Entonces, antes de empezar como
un, un programa grande de ejercicio, puede empezar como con terapia física o terapia acuático en la piscina, que ayuda de hecho aún más a las coyunturas y de ahí progresar a un programa mucho más estructurado de ejercicio en grupos, acupuntura. Y no hay mucha evidencia que de la acupuntura ayude, aunque las personas suelen, les gusta bastante la acupuntura y más y más centros de terapia física lo están ofreciendo. Entonces, y hay un poco de evidencia que ayuda un poco en lupus y en personas con enfermedades reumáticas. Entonces, es una práctica de medicina tradicional china. Se insertan agujas bien finitas en puntos específicos del cuerpo y con la idea que se estimule el flujo de energía y restablece el el equilibrio en el cuerpo. Es una práctica segura, especialmente cuando se realiza con un profesional capacitado. Pueden, uno puede pensar, no, las agujas tienen que estar limpias y no utilizadas por otra persona, etcétera. Entonces, si uno va a un lugar bien profesional, etcétera, que hacen acupuntura, puede estar seguro de que es una práctica bien segura. Y cuando se usa junto a las medicinas estándar para el lupus, puede resultar en una mejoría modesta del dolor, de problemas de las articulaciones y la calidad de vida en pacientes con lupus y también con artritis reumatoide. Y la magnitud del beneficio tal vez que sea pequeña, pero honestamente mis pacientes, especialmente si tienen los músculos bien tensos, les gusta bastante la acupuntura. Entonces, suplementos. Los suplementos que venden en cualquier lado, hay bastantes suplementos que uno ve que, o en anuncios, que siempre sale, que por el internet, por el teléfono, pero no todos los suplementos son iguales, no todos los suplementos son seguros, no todos los suplementos tienen evidencia de ser eficaces en reumatología. Entonces, hay unas que sí y otras que no, entonces es bien importante de hablar con su médico de cuáles suplementos está interesado usted, porque sí hay, aunque sean medicinas naturales, eso no dice que no, tal vez que no haya alguna interacción con las medicinas que usted está tomando. Entonces, ¿cuáles son los suplementos con evidencia de eficacia? Entonces, los ácidos omega 3, entonces el aceite de pescado, el fish oil, han sido el suplemento con más beneficio que se ha mostrado en el lupus. Los beneficios no son altos, entonces no es que uno puede reemplazar sus medicinas con ninguno de sus suplementos, pero es un conjunto que se puede añadir a sus medicinas. Entonces, lo que se ha mostrado en los ácidos omega 3 es que puede bajar y mejorar la inflamación, puede también ayudar en cómo las arterias funcionan y ayudar con el corazón. Y también pacientes con lupus han reportado que con añadir el omega 3 a sus dietas o tomarlo como suplemento, muestran mejoría en el dolor y en la calidad del sueño. Entonces pueden dormir mejor, entonces se levantan con una sensación que están refrescados y no necesariamente se despiertan tan fatigados de lo que eran antes. Normalmente los ácidos omega 3 son muy bien tolerados. Sí suelen hacer derivados de los pescados, pero si uno tiene, por ejemplo, alergia al pescado,
no necesariamente necesita no tomar los omega 3, sino si hay omega 3 veganos. Entonces tiene que buscar vegan o vegano y eso es omega 3 que viene de plantas y no necesariamente de los peces, pero no tienen, suelen a tener efectos secundarios, se pueden combinar con casi todas las medicinas habidas y por haber que ustedes están tomando y normalmente se toleran súper bien. No se ha establecido la dosis óptima y eso es uno de los problemas con los suplementos y las medicinas alternativas, que venden las pastillas y no están muy bien regulados de ni cuánto del suplemento está dentro de la pastilla. Entonces, en un mismo frasco pueden haber pastillas de una dosis de 1000 miligramos o de 100 miligramos. Y también si uno ve varias marcas, marca X le puede vender tabletas de 400 miligramos, otra marca le puede vender tabletas de 1000 miligramos. No es estándar, no se han estandarizado como las medicinas que uno recibe como con receta. Pero normalmente con los ácidos omega 3 se utilizan menos de 3 gramos al día y la combinación más frecuente, entonces si usted ve un frasco de los omega 3 es el EPA y el DHA que se suelen combinar y esa es la combinación que más se ha estudiado. Entonces, el turmeric o la curcumina es también potencialmente antiinflamatorio, pero aunque se ha estudiado en otras enfermedades reumáticas un poquito más, no hay mucha evidencia en lupus, entonces es un poco limitada, pero personas sí suelen decir que la inflamación de las coyunturas se sienten mejor con la curcumina. Una dosis bien común es de 1000 miligramos al día y se puede considerar un complemento bien seguro, pero no es una terapia estándar. Entonces, no tampoco va a reemplazar al Plaquenil o no va a reemplazar a otra medicina como azathioprine, methotrexate, etcétera. Otro suplemento que estuvo súper popular en su día era la glucosamina. En ciertos estudios, especialmente en personas con artritis regular, especialmente de las rodillas y de las caderas. Habían unos estudios en la glucosamina que se mostraban que tal vez podían ayudar, pero los estudios en lupus no suelen resultar y la glucosamina ya no se recomienda para pacientes con enfermedades reumáticas. Pero la glucosamina de hecho es bien segura y no suele tener interacciones con las otras medicinas. Entonces, si uno está tomando glucosamina y se siente mejor con la glucosamina, suele poder continuar. Pero siempre con todos los suplementos, siempre hay posibles riesgos y precauciones que uno debería tener en cuenta. Puede haber interacciones con sus medicamentos de lupus. Pueden ser tóxicos. Algunos de los suplementos no están regulados. Entonces, sí hay suplementos que pueden causar daño al riñón y más bien daño al hígado. Ashwagandha, que es un suplemento bien popular ahorita, se ha reportado daños en hígados a pacientes. Tal vez que una persona puede decidir utilizar medicinas naturales o complementarias y no tomarse las medicinas de lupus. Entonces, eso le puede eh, retra- eh, puede causar un retraso de tratamiento que de hecho puede hacer que el paciente desarrolle daños permanentes a causa del lupus. Y también es un gasto económico porque
Los suplementos son bien caros y hay algunas que no tienen evidencia de que puedan funcionar. Entonces, ¿cuáles otras cosas pueden hacer usted? Una dieta saludable es importante, importante, importantísima. Entonces, no hay una dieta única y universal que se recomienda para el lupus. Hay varias dietas y intervenciones que han mostrado que han tenido beneficios. Lo que sí se recomienda es una dieta de alto consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, nueces, aceite de oliva, pescado. Entonces, si nosotros regresamos a em, a esta foto, es como la dieta que describimos mediterráneo, ¿no? Entonces, la dieta, mi padrastro era de Italia, entonces uno piensa, ah, es todo pasta y pizza. No, entonces él venía justo del Mediterráneo, entonces si uno ve qué es lo que él comía, era bastante legumbre, bastante pez. Y las dietas que suelen hacer más bien vegetarianas o veganas, suelen hacer mucho mejor para los pacientes con lupus. Se avisa tratar de limitar carnes rojas, también alimentos que sean súper procesadas y carbohidratos simples, entonces evitar bastante azúcar. Y pacientes que siguen dietas más bien saludables reportan mejoría en sus síntomas de lupus, mejoría en la fatiga, el dolor y el estado de ánimo. Dejar de fumar es crítico. Los fumadores tienen 3 veces más riesgo de ataque al corazón. La cesación de fumar evita 70 muertes al año por 1.000 pacientes al año. Muchos médicos se olvidan de preguntar a los pacientes, entonces yo les aviso desde ahorita, hable con su médico del tabaco porque dejar de fumar es una intervención que usted puede hacer que le va a ayudar muchísimo con su lupus. ¿Por qué? El lupus causa que las personas estén a bien alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, la angina, los ataques al corazón, enfermedad vascular perífica es bien común en lupus. La edad promedia del primer evento cardíaco suelen ser jóvenes, entonces a tener 48, 49 años y es frecuente en mujeres tengan que tengan problemas antes de la menopausia. Entonces, podemos ver problemas cardíacos en personas jóvenes con lupus. Y la mortalidad de una persona con lupus durante más de 10 años se debe con mayor frecuencia a problemas cardiovasculares. Entonces, ¿cómo hablar con su médico de todo eso? Hay ciertas barreras, ¿no? Idioma, bastantes veces, especialmente, estamos hablando en español hoy y no somos muchos los reumatólogos que sepan español. Pero también hay diferencias culturales. Yo les presenté solo un poquito de prácticas de medicinas complementarias, etcétera. Pero hay bastantes prácticas culturales. Yo soy del Ecuador. Hay cosas que hacemos nosotros en el Ecuador que no necesariamente se hacen en los Estados Unidos. Entonces, creo que hasta mi médico estaría confundido si yo le hablara de ciertas cosas que hacemos en el Ecuador. Hay miedo también al juicio, que no queremos no queremos hablar de estas medicinas para ver el médico qué dirá de mí, qué pensará de mí. Pensar tal vez que no es importante. Ah, no, eso es una medicina, eso es un suplemento que yo me tomo. Ah, no le tengo que decir al médico. No, le tiene que decir al médico. Y de vez en cuando hay falta de tiempo en la consulta. Hay tantas cosas de qué hablar de la consulta que uno se le olvida hablar del tópico. Entonces, ¿pero por qué es importante? Por su seguridad, asegurarnos de que no hay una interacción, coordinar todos sus tratamientos y también crear una relación de confianza con su médico. Unas estrategias que usted puede tal vez tener em, en fijar la agenda de qué mismo es lo que va a hablar con su médico es ser honesto y directo. Lleve una lista de terapias
que usted está considerando usar o que usted está usando. Pregunte sobre los posibles beneficios y riesgos y piense en usar frases como estoy considerando o esto puede interferir con mi tratamiento para estar claro de cuáles medicinas y prácticas usted sí o no puede utilizar. Ojalá uno puede esperar eso de su médico, pero yo sé que no todos los médicos son iguales y sé que sí hay médicos que, aunque algo parezca que sea bien eficaz o seguro, etcétera, no están interesados en hablar de ninguna medicina complementaria. Y eso de hecho me da pena. Pero ojalá que usted pueda esperar de su médico que tenga un interés por su seguridad y que va a revisar las medicinas complementarias que usted quiera tomarse y busca evidencia científica para sí avisarle bien o no si lo puede tomar. Le puede dar recomendaciones personalizadas a usted y le puede dar apoyo para ayudarle a tomar decisiones informadas. Entonces, mis recomendaciones es no sustituir los tratamientos sin consultar con su médico, informarse con fuentes de recursos confiables. No todo por el internet es confiable, ustedes saben eso, pero necesito decirlo y hacerles de acuerdo. Priorizar su salud y bienestar siempre va a ser integral y mantener comunicación abierta con su equipo de salud va a ser súper importante. Entonces, ¿cuáles son unos recursos que ustedes pueden ver para informarse más de lupus, de medicinas, etcétera? Obviamente, Looms for Lupus, pero también hay el Centro Nacional de Medicinas Complementarias que le puede guiar en qué se puede tomar o no. La Fundación Americana de Lupus, pero también hay un grupo por Facebook que se llama Hablemos de Lupus, donde hay bastante información. Y Creaky Joints también es otro lugar que pueden buscar recursos. Y con eso ya terminamos. Hola, muy buenas noches y tardes si estamos en California, pues todavía son tardes, ¿verdad? Pero en otros lugares ya es noche. Mi nombre es Juana Mata, yo soy la cofundadora de Looms for Lupus. También soy mamá de dos hijos, dos nietos. Yo fui diagnosticada con lupus en el 2009. Y estoy aquí no solamente para darle la perspectiva de un paciente que vive con lupus, que soy yo. Estoy también aquí pues, para apoyarles. Y como paciente que vive con lupus, me gustaría compartirles un poquito sobre las medicinas tradicionales y naturales y a cuáles son y han sido mis experiencias. Entonces, mire, como paciente que vive con lupus, yo creo que muchas de las veces, cuando una vez que somos diagnosticados, muchas de las veces nuestros familiares, nuestras amistades, siempre tratan de recomendarnos un tratamiento natural o tradicional, ¿no? Porque pues no solamente están preocupados por nosotros, muchas de las veces nos hablan de que cómo es que los medicamentos nos pueden dañar en vez de curar, ¿verdad? Lo cual no es verdad. Siempre tenemos que seguir las instrucciones de nuestros médicos, aunque muchas de las veces, pues sí, ¿verdad? La desesperación o las experiencias que personas han tenido. ah, Negativas con la medicina convencional o la disponibilidad de la información y de los recursos, pues sí, como que nos tendemos a querer ir a lo natural, pero tenemos que tener pero mucho cuidado. Creo que muchos pacientes buscan en estas medicinas alternativas
como una respuesta o necesidad de salud, ya sea como complemento a la medicina convencional o como una opción independiente, especialmente si no han encontrado resultados satisfactorios con los tratamientos tradicionales, perdón, con los tratamientos ¿verdad? Que el médico le receta, o que la persona tenga preocupaciones por los efectos secundarios por los medicamentos recetados por el médico, ¿no? Pero una de las cosas que yo me gustaría decirles es que es muy importante recordar de que no todos los pacientes somos iguales. Entonces, muchas de las veces lo que la tía, el tío o un curandero o un herbalista nos recomienda, no necesariamente va a ser un tratamiento que nos va a ayudar a nosotros, porque, como les dije, todos somos diferentes y lo que le ayudó a una persona no necesariamente le va a ayudar a la otra. Por eso es importante no solamente pues hablar con su médico si usted piensa de repente empezar algún tratamiento natural. Ah, ¿Por qué? Porque ese medicamento puede, puede interactuar con otros medicamentos o tratamientos que el médico le ha recetado. Ah, los médicos definitivamente, si usted le hace saber si usted está interesado o interesada en empezar algún tratamiento o verdad natural, es importante pues decirle a su médico, y su médico le va a decir si sí puede o no. Yo le puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo fui diagnosticada con lupus, yo también fui diagnosticada con la trombocitopenia, que es las plaquetas bajas, y algo que de repente uno dice, pues esto no me va a hacer daño, ¿verdad? El médico, por el tratamiento que yo llevaba y por el hecho que tenía las plaquetas muy bajas, una de las recomendaciones que él a mí me dijo, después de que yo le pregunté, porque la gente me decía, oh, que sí, que tomaba, que me ayudaría un hongo, no recuerdo qué tipo de hongo, que me iba a ayudar para fortalecer mi sistema inmunológico, que me iba a ayudar con las plaquetas. Y al fin, cuando hablé con mi médico, la recomendación fue definitivamente no. Incluso no solamente me dijo que eso me iba a dar efectos secundarios y me podría en realidad dañar bastante. También me dijo que evitara la cebolla y el ajo, algo que lo usamos casi siempre en las comidas, ¿no? Obvio, si iba a comer muchísimo ajo, muchísima cebolla, pues me iba a afectar las plaquetas bajas y por los medicamentos en los medicamentos que yo estaba. Ah, A veces, muchas de las veces pensamos de que lo natural pues nos va a ayudar, y en realidad, muchas de las veces en realidad pasa de que en realidad no nos ayuda. Otra de las cosas o otro ejemplo que yo les puedo decir es el zacate de trigo o el wheatgrass. Ah, a mí me lo recomendaban muchísimo y yo, bien obediente, ¿verdad? A las amistades, fui y empecé a tomar el wheatgrass, el chlorophyll. ¿Y qué fue lo que me pasó? Eso me dio un brote tan grande que estuve en cuidados intensivos por 7 días. Entonces, no todo lo que le ayuda a una persona nos va a ayudar a nosotros. Por eso es muy importante que como pacientes no solamente sigamos las instrucciones de nuestro médico, tenemos que también, ah, pues, anotar, a tener apuntes de que si de repente no le dijimos al médico que empezamos a tomar algo natural, pues siempre tomar la nota, siempre tener una libretita con apuntes de que si esto me hizo sentir bien o no me hizo bien. Entonces es importante siempre pues tener apuntes de cómo es que me siento ahorita y cómo es que me siento después de que empiezo a tomar algo natural, pero otra vez, algo
que yo creo que nunca me cansaría de decirle como paciente es de que es importantísimo siempre mantener a su médico o especialista informado de lo que usted está haciendo. Como pacientes, aunque yo siempre he dicho que nosotros somos los gerentes los gerentes de nuestro cuerpo, que nosotros sabemos cuando algo está bien y cuando algo está bien. También les digo que es muy importante tener esa comunicación con su médico. ¿Por qué? Porque nuestro médico es el que nos va a ayudar, nos va a apoyar a tomar las decisiones correctas para nuestro cuidado de salud. Recuerden, todos somos únicos, todos somos diferentes y ah, un tratamiento específico para nosotros, específico para cada persona es muy importante. ¿Y quién mejor que su médico junto con usted es que lo pueden hacer? Una de las cosas que la doctora habló sobre la acupuntura, ¿no? Yo también les puedo contar, a mí la acupuntura me encanta porque no solamente relaja mis músculos, me ayuda con los dolores de cabeza, me ayuda con los dolores del cuello, de los brazos, de las manos, de las piernas, de la cintura, pero también, aunque a mí me encanta la acupuntura y hay ciertos tiempos que sí puedo ir al tratamiento de acupuntura, hay ciertos tiempos que no. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, yo no solamente fui diagnosticada con el lupus, sino también con la trombocitopenia, que es las plaquetas bajas. Las plaquetas ayudan a coagular la sangre. Entonces, ¿qué es lo que la acupuntura es? Aunque son unas agujitas tan pequeñitas que yo ya ni las siento cuando me las ponen. Sí puede haber daños como sangrados internos y es lo que el médico a mí me dijo. Entonces, yo cuando estoy en el tratamiento de la acupuntura, pues sí le aviso a mi médico para que yo junto con él podamos tomar la decisión si ahorita es tiempo o si sí puedo tomar las sesiones de acupuntura, ¿verdad? Entonces, mis consejos que yo les puedo decir otra vez, cómo podemos comunicar con nuestro especialista, nuestro médico, y cómo podemos platicar con nuestro médico sobre lo que de repente queremos usar natural o remedios naturales o tradicionales. Pues es llevar un diario detallado, como les dije anteriormente, ¿no? Que es importante, por ejemplo, como les dije, la acupuntura, de repente poner en un diario el viernes 10 de mayo, fui a acupuntura, esto me pasó, o sea, notas, notas específicas a cómo estaba antes y cómo estaba después y cómo me sentí. Y mirar y escuchar al cuerpo si hay algo que es diferente y pues siempre hablar con su médico y hacerle saber a su médico si usted ha tenido una reacción, aunque sea natural lo que uno está tomando, eso puede pues dañarnos. Como yo les dije, como el wheatgrass, como a mí me hizo tanto daño y estuve en cuidados intensivos por 7 días, no puedo imaginar que otra persona pueda ¿verdad? Solamente hablar y decir, oh, esto te va a ayudar y en realidad ah, todos somos diferentes. A lo mejor a ella le ayudó y a mí no. El ashwagandha, como la doctora estaba diciendo hace unos momentos, ahorita se escucha muchísimo sobre la ashwagandha. Incluso yo tuve una amistad que me dio una botella grande de pastillas de ashwagandha, pero yo me puse un poquito a investigar un poquito y hablar con mi médico, obviamente. Y otra vez, para las personas que tenemos lupus, a muchas de las personas, no voy a decir a todas, a lo mejor a unas sí les ayuda, puede haber unos efectos, ¿verdad? No tan buenos y que pues a lo mejor sí nos pueden dañar. Entonces, es muy importante tener esa comunicación y mantener siempre la honestidad y apertura con nuestros médicos, ¿no? Porque... ah,
mantener esa información abierta es importante. Ah, te miro, Estela. Sí, sí, gracias, Juanita. Yo pienso que toda la plática, tus comentarios, tus experiencias vividas como alguien que vive con lupus, es muy importante compartir. También todo lo que aprendimos de la doctora Blanco, muy importante. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a pasar a las preguntas. So, gracias de nuevo, Juanita y doctora Blanco, a las dos por sus presentaciones tan informativas. En este momento me gustaría pasar a la sección de preguntas y respuestas del programa. Un recordatorio, por favor, utilicen la función del cuadro que está abajo de la pantalla en el chat para enviar las preguntas, a la doctora Blanco y a Juana, y yo se las voy a leer. Entonces, que no sean tampoco tan específicas a tratamientos específicos para que nos ayuden a todos los demás, ¿no? Entonces, mientras repaso aquí ver si hay algunas preguntas, porque hemos compartido información. am, a ver si tenemos algunas preguntas. Pues en lo que repasamos allí en el chat las preguntas, voy a hacerles unas preguntas que recibimos antes de nuestras presentaciones. Y esta va para la doctora Blanco. ¿Qué hago si mi reumatólogo no cree que debo incorporar medicinas tradicionales como parte de mi tratamiento? Eh, Primero, y gracias por la pregunta. Creo que como nos explicó Juana, ¿no? Preguntar primero por qué. ¿No? Porque puede ser, ¿sabe que sus plaquetas están demasiado bajitas ahorita para hacer la acupuntura? Esperemos un mes, unas semanas, a ver dónde están las plaquetas y de ahí sí, ¿no? Tal vez, viniendo con una lista de las cosas que está interesado utilizar, siempre eso ayuda, ¿no? Porque si uno dice, quiero eliminar todas mis medicinas de lupus y me voy a tomar estos suplementos. Tampoco, dependiendo de cómo mismo uno hace la pregunta, ¿no? Y es cuáles son los suplementos que tal vez que yo pueda tomar encima de de las medicinas que ya estoy tomando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un suplemento natural que se llama Saint John's wort, que de hecho puede ayudar bastante con la depresión y síntomas depresivas, pero tiene interacciones con bastantes otras medicinas. Entonces, una persona puede decir, quiero tomarme Saint John's wort, y si uno está tomando solo un poquito de Plaquenil, tal vez que esté bien, pero con otras medicinas no le va a combinar. Entonces, venir con una lista de las cosas que uno está interesado en tomarse y de ahí revisar qué mismo lo que hay en esa lista y ver cuáles son las interacciones que tal vez tenga con sus medicinas. Eso va a ser una discusión un poco más abierta y de hecho más útil para el paciente y para el médico para de ahí decidir cuáles medicinas sí o no puede tomar. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta aquí en el chat. ¿Cuál es la prevalencia de POTS hiperadrenérgico? A ver si lo puedo decir, hiperadrenérgico y lupus. POTS no es muy frecuente en el lupus. Lupus puede causar daños a los nervios del periferio, entonces puede y más las glándulas adrenales, cuando uno está tomando bastante cortisona o prednisona o medrol, se pueden apagar, ¿no? Entonces puede haber crisis del cortisona. Pero los síntomas de PADS, taquicardia, presión que le sube y le baja, etcétera, puede ser a causa de vez en cuando de daños a los nervios,
pero no suele ser muy prevalente en personas con lupus. Donde lo vemos más es de vez en cuando en personas con Ehlers-Danlos. Y puede pasar en lupus, pero no es muy común. Gracias, gracias por la respuesta. Y Juana, finalmente, yo sé que hablaste de los tips de cómo apuntar, tomar nota y hablar siempre con su médico. Y esa era una de las preguntas que que nos habían mandado, es que cómo llevas un registro de los efectos de los tratamientos naturales que utilizas o que utilizaste para asegurarte que compartí con tu médico. Y me encantó de que nos diste esta nota y ese consejo de siempre, siempre, no solamente escribirlo, anotarlo y también preguntarle y tener esa conversación tan importante con tu médico, porque no hay dos personas que viven con lupus igual. Entonces, esa era la otra pregunta que tenía para ti, pero sé que la contestaste y ya se nos está terminando el tiempo. Se lo voy a pasar aquí a Priscila, Priscila, si puedes venir y para terminar las presentaciones de hoy. Muchas gracias a todos. De nuevamente, un agradecimiento especial a la doctora Blanco y a Juana. Sus presentaciones fueron excelentes, muy informativo para todos. Le recordamos que por favor dediquen unos breves momentos para completar nuestra evaluación del programa. Ha sido compartido en el cuadro de chat y sus comentarios de nuevo, le recordamos, son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestros futuros programas. De nuevo, un agradecimiento a la doctora Blanco, a Juana y a Estela por estar con nosotros esta noche.